¿qué pasa cuando hay escurrimientos, digamos, que van a generar un cambio? Hoy, por ejemplo, la población que vive al costado, la norma lo dice, ¿no? La gente que vive al costado de la cuenca puede usar el agua, no tiene que pedir una dotación. Los que lavan su ropa, no sé si usted ha visto en las partes altas de la cuenca, la gente lava su ropa, ¿no? Lo golpea todavía, ¿no? Entonces, ¿quién le va a decir, oiga, usted tiene una dotación de agua? Tiene un, ¿cómo le llaman? Hay dos formas. Uno es licencia, permiso. ¿Tiene licencia? ¿Tiene permiso? Si estás al frente, viviste toda tu vida y lo dejabas, mirabas qué pasaba, ¿no? Entonces, eso es un poco. Ahora, también hay captaciones, decíamos, por gravedad o por bombeo. Por gravedad, pues, los costos son mucho menores. Por bombeo estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y los costos van a aumentar, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de otro tipo de mecanismos dentro del proceso. Y sobre todo en zonas rurales. Por ejemplo, si usted ha circulado, si no, le recomiendo que les interese estos temas. Siempre repito, el lugar que vayan a visitar, que les toque trabajar, visítenlo, ¿no? No solo visiten los lugares de diversión, por si acaso, ¿no? Eso es lo primero que visitan, ¿no? Sino visiten la cuenca, visiten el valle, conozcan las personas más importantes, háganse parte de, y sobre todo si van a estar un buen tiempo, ¿no? Y tampoco se enamoren de nadie por ahí, ¿no? Porque eso es complicado, ¿no? Por eso dije en la mañana, que su obra tenga nombre, pero que no tenga apellido. Así que, joven, no vaya usted a dejar por ahí huellas. Bien. Entonces, miren, esta es la forma o una de las formas para poder captar agua. Ahora, estos también en algunos casos no tienen pues los permisos adecuados, ¿no? En el caso de los manantiales o puquiales, usted va a ver pesado. Yo me acuerdo mucho, no sé si conocen, en la zona de Nepeña hay un río que se llama el Río Loco. Y ya usted sabe por qué le llaman Río Loco, pues, ¿no? Porque solo viene, y es como el tren macho de Huancayo, ¿no? Sale cuando quiere y llega cuando puede, ¿no? O sea, en este caso este río traía agua muy esporádicamente, pero hoy con los fenómenos del Niño pues aparece el agua a grandes magnitudes. En la época que hicimos ese estudio queríamos construir una presa para almacenar agua. Fuimos al lugar, me acuerdo que pernoctamos casi una semana en la zona. La zona es bastante, una temperatura bien baja, yo creo que debe estar muy por debajo de lo normal. Con solo decir que no podía salir usted en la noche, porque si no terminaba mal. Hay un colega que salió y terminó con problemas por el hecho del cambio climático fuerte, de estar metido en una carpa y luego salir pues al frío, ¿no? Pero no teníamos, pues, por más que buscábamos información, no veíamos de dónde poder contar con, en algún momento, llenar pues ese embalse, ¿no? Anteriormente se había hecho un estudio para construir una presa, presa que nunca llenaron, ¿no? Entonces, ya partiendo de ese análisis es que un religioso, a través de una empresa que manejaba un colega, nos llevó al lugar, ¿no? Nos hizo pernoctar, me acuerdo, para sacar información. Caminamos la zona y solo encontramos puquiales, ¿no? En la parte alta, solo eso encontramos. Entonces, ahora, ¿qué cosa pones? Si ya tenías todo, hasta dinero tenías para construirlo, ¿no? Y yo personalmente yo no me arriesgué, ¿no? Yo dije, y me tocó la parte ideológica, le dije, no, esto no se llena, ¿no? Por supuesto, hoy con el fenómeno del Niño sí se ha llenado, pero en ese momento con lo que tenías, no tenías. O sea, estamos hablando yo de esa época, en el año 88 más o menos, imagínense el tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, miren, esas son las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Por supuesto, no siempre va a ser perfecto, ¿no? Entonces, decíamos, esto se da pues en lugares, y esas son las aguas que no necesariamente se pueden mantener constantes, ¿no? Es una zona hermosa de un valle, en el cual usted puede ver también parte de eso, ¿no? Ahora, otra recomendación que se tiene en estos casos también es lo siguiente, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta la calidad del agua, ¿no?
Entonces decíamos en la mañana, si su calidad del agua no es adecuada, entonces digamos que sobre todo en las aguas, en los canales, lo que usted va a hacer que es hacer su tratamiento, pues, ¿no? Para eso ahí está, si no, como decíamos, hay elementos para eso. El problema es cuando estamos hablando de manantiales o aguas que están de por sí siendo o terminan siendo contaminadas por efecto, de repente de un derrame, no sé, de un elemento nocivo que termine pues, digamos, contaminando esas aguas de ese acuífero. O sea, tiene todo digamos, una extensión de agua contaminada. Es ahí donde, o sea, usted puede modificarlo, pero va a seguir con el problema y es poco más difícil, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera se debe proteger las captaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay niños, ¿no? Podría pasar algún accidente, ¿no? Delimitar la serie de captación para poder protegerlas de que no exista ningún problema, ¿no? Por ejemplo, les comento algo, no sé si ustedes han visto en el sur, hay una costumbre de construir compuertas de madera. Toda la compuerta es hecha de madera. Y usted lo ve, es hermosa. O sea, si usted lo ve, dice quisiera llevarse a su casa. Y como tal, la gente se lo lleva a su casa. Lo coloca en su sala. Y se lo han sacado del campo. Han depredado todas las compuertas de la zona. Lo concreto es que ya no hacen esas compuertas. Va usted a un restaurante, va usted a un prestigioso, va usted a un lugar importante y encuentra una compuerta ahí de madera. O sea, es como parte de la historia de la ciudad de Ica. Entonces se tuvo que cambiar. Hoy ya no existe nada de madera, todo es compuerta metálica. Miren cómo ha pasado, ¿no? Entonces por ahí va la situación con respecto a que debemos proteger lo que se construye, ¿no? Y sobre todo hasta que no entreguemos nuestra obra, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que si no va a haber problemas, ¿no? Aquellos que han construido obras en época del fenómeno del Niño no me van a dejar mentir, ¿no? ¿Cuántas personas han perdido obras completas? ¿Y cómo lo justifican? Bueno, ahí tenemos parte de lo que le estaba comentando. Y bueno, esto es toda una historia peruana, ¿no? Los acueductos. Tuve la suerte de conocerlos cuando estuve en la ciudad de Ica y de verdad esto se está depredando cada día más, ¿no? Primero, el Estado no invierte en ellos. O sea, los acueductos, como su nombre le dice, son estructuras, son construcciones que aprovechan las aguas subterráneas, están aprovechando, y es como si, digamos, un canal subterráneo, ¿no? Que ha logrado captar todo, digamos, el agua subterránea y lo ha ido conduciendo en unas partes más bajas. El problema es que eso tiene bastante tiempo de construcción y se mantiene. El detalle es que no están invirtiendo en mantenimiento. Con solo decirle que el mantenimiento es de la manera más rudimentaria. Yo le hablo de la época que estuve por la zona y cada día pues más acueductos se están dejando de funcionar porque nadie se invierte en ellos, ¿no? Y ese es en gran parte responsable de que todo este valle esté verde. No hay otra forma, porque el río Nazca es un río seco. El día que el río tiene agua, la ciudad se inunda. Y ustedes saben por qué se inunda la ciudad, ¿no? ¿Por qué se inunda la ciudad? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué se inunda la ciudad, señores? Porque simplemente cuando un río no tiene agua, se convierte en botadero. Todo le echan al río. Y al final disminuyen el cauce y el río recupera su cauce, pero a la fuerza, ¿no? Pasa el río, que por lo general demora un mes, un poquito más, a veces menos, que es todo el agua que hay, y otra vez vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Aquí ya saben ustedes. Algunas consideraciones para el diseño, decíamos, calidad del agua, ¿no? Ya hay elementos, aunque últimamente han cambiado las normas, tengan cuidado cuando ven esto, ¿no? Hace poco han sacado
¿no? Un reglamento, hace poco han sacado un reglamento sobre la calidad del agua, ¿no? Así que hay unas modificaciones que se han dado. Así que estén siempre al tanto. Yo hice un tema de desarrollé sobre las normas y hace poco conversando con un colega me dice, no, ahí salió hace cuestión de un mes o 15 días algo, de tal forma que le dan más lineamiento, o sea, le dan, si se quiere, más espacio para la parte de el manejo de la, entre comillas, contaminación de las minas, ¿no? A la cantidad de agua también hay que manejar. Entonces, ¿cómo poder manejar las aguas? ¿Cómo garantizar que las aguas mantengan su cauce normal? Ahora, la evaluación de los acuíferos, ¿no? O sea, hay estudios, ustedes se han dado cuenta en el ANA, hay estudios, por supuesto que tienen hace 15 o 20 años que se han hecho, algunos son del 80, otros son del 90, algunos son del 2000, pero son estudios al menos referenciales sobre los acuíferos. Hay estudios de cuencas, hay estudios de aguas subterráneas. Acá debe haber varios estudios, me parece que hay 2 o 3. Entonces, esa información referencial nos permite tener una idea de cómo está pasando, pero de 15 años la situación cambia. Pero al no tener nada, ya tienes algo para empezar, ¿sí? Ahora, de aquí también el derecho de uso, ¿no? Entonces, eso es lo que me comentaba usted, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay una norma que lo dice bien claro, quienes tienen el orden de prioridad, pues hay que aplicarlo cuando hay época de estiaje. El detalle es quién lo aplica, quién se hace responsable, o como decía alguien una vez, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación y nadie quiere hacerse problemas, porque repito, la presión es muy fuerte. Ya lo van a vivir ustedes, no se preocupen. Ya le va a salir canas como me salió a mí, ¿no? Entonces, ahora partiendo desde ahí, pues tenemos las de cuotas de captación, usos otorgados, el caudal ecológico. Hoy estamos trabajando bastante con el caudal ecológico. Hay tesis sobre el caudal ecológico. Hay especies que necesitan el recurso. Por ejemplo, si alguien está interesado en el tema, en el río Cañete, a través de un reclamo de las personas que se encargaban de la producción de camarones, solicitaron que se le dé a las bocatomas un espacio o una pequeñas perforaciones para que el camarón pueda libremente trasladarse, de tal forma que cuando se traslada libremente se puede reproducir, si no se siente atado, ¿no? Como para que quiere salir todos los fines de semana, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación, y eso tiene que ver mucho con lo que llamamos pues la ecología, el medio ambiente, y algo que en un momento nos han enseñado a nosotros, pues hay que pensar en aplicarlo, ¿no? La población, ya hablamos bastante, la dotación, que depende de las personas, los caudales de diseño, la prevención de riesgos también hay que tener en cuenta, decíamos, ¿no? O sea, al final, como dice el dicho, la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Los ingenieros, en la medida que los colegas, en la medida que nosotros vamos cogiendo más experiencia, cada vez menos estamos en una obra, ¿no? Y para ganar más que hacemos, tenemos 2 o 3 obras, estamos en diferentes lugares. ¿Y quiénes están en la obra? Los asistentes. ¿Sí, pues? Ellos son los que ponen la cara. Yo me acuerdo que tenía un colega que estaba trabajando, me parece por Arequipa, y tenía 2 obras en Ancash y una en Trujillo, no sé cómo hacía. Y por ejemplo, en esos momentos, y así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues ahí van a las universidades, muchachos, ¿quieres trabajar? Sí, salen, pues, ¿no? El detalle es hasta qué nivel de responsabilidad usted asume, ¿no? Entonces, por ahí es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Hablamos de riesgo porque al final de cuentas usted pues recién sale, no está preparada para tomar ciertas decisiones. Tampoco es su responsabilidad, ¿no? Pero el riesgo va a la población en la cual usted está trabajando, ¿no? Bueno, acá tenemos un río y miren cómo va quedando, ¿no? Este es el río Mala. ¿Dónde queda Mala? Donde queda Eixa, ¿no? ¿Saben dónde queda eso, no? La zona Lai de Lima. La gente está aburrida de la ciudad de Lima porque Lima es un caos, se van a divertirse a esa zona, ¿no? Pero el valle es un valle bastante pobre, ¿no? Y tuve suerte de trabajar en esa zona. Tienen agua entre 3 a 4 meses, digamos, en exceso, y en el año tienen agua que alcanza.
Sin embargo, la producción de cultivos, digamos, no les genera pues demasiadas ganancias. Entonces, ¿qué han hecho? Gran parte de los terrenos se han convertido en criaderos de caballos. Ya si les suena algo a ustedes eso, ¿no? Hay una zona que se llama Flores Aspitias, que hay una zona donde están todos los caballos, hay todos los futbolistas, como dice, con nombre en el Perú, ahí están sus caballos, ¿no? Y en vacaciones los va a encontrar por ahí, ¿no? Ya sabe, el Paolo Guerrero, Claudio Pizarro. Entonces, pero eso ya no es otro tipo de producto, ¿no? ¿Qué cosa es? Solamente pastizales, ¿no? Y lo demás, la manzana, pero la manzana no, como le digan, todos tienen grandes dificultades con su supervisión, ¿no? Con lo que pueden ganar con los cultivos, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, pues, debemos determinar algunas condiciones y tener que ver cómo, o en dónde, o cuándo decidir una captación. Entonces, partiendo desde ahí, debemos ver también nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y en algunos casos nuestro sentido común para tomar una decisión, ¿no? Entonces, miren cómo está funcionando. Tenemos un manantial, su conducción, el nivel del acuífero. Por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de extraer el flujo de agua. Esta es una roca impermeable. Si esto fuera también impermeable, sería un acuífero confinado, ¿no? O sea, el agua no va a salir de ahí por nada, ¿no? Y eso hace pues que los costos sean mucho más altos, ¿no? Partiendo desde ahí, nosotros podemos, digamos, aumentar mucho más los costos, ¿no? Con los cuales vamos a tener que invertir, ¿no? Entonces, dependiendo de cada una de esas características, se invierte, repito, cuando hay la necesidad. Por las poblaciones, por ejemplo, ustedes también deben saber, es muy posible que la gran mayoría de sus aguas de uso poblacional sean de río, ¿no? El porcentaje de agua subterránea es mucho menor por los gastos que genera, ¿no? Entonces, igual, pero si estás en una zona donde la única opción que tienes es solamente uso de aguas subterráneas, no te queda otra, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, en el sur, donde se quería llevar agua de un río solo para alimentar los acuíferos. Y eso se puede ver pues en las épocas de estiaje en el río Ica, por ejemplo. Es como si hubieran grandes perforaciones en el río. Usted va avanzando y el río desaparece, ¿no? O sea, en vez de avanzar, por ejemplo, hay una zona que se llama, no sé si ustedes han tomado el vino Cucaje. ¿Han tomado el vino Cucaje? No, pues si lo toman en sangría, no saben qué tipo de vino es, ¿no? Pero bueno, Ocucaje es una zona que está en la parte final del río Ica, y cuando colocan el agua, le dan los 15 metros cúbicos, a esa zona, luego de 3 días, llega 5. Todo lo demás sirve para alimentar el acuífero, para que vean ustedes la situación. Entonces, y eso quieren hacer pues en el valle. Si ustedes han ido a Ica, por ejemplo, camino a Ica, hay una zona donde se dedican solo a la exportación. Entonces, solamente lanzar las aguas de un río, que es el río Pisco, para alimentar el nivel del acuífero. Si le alimentas el nivel del acuífero, levantas la napa, digamos, el nivel, y ya no tenías que perforar tanto, ¿no? Por lo tanto, ellos disminuirían sus costos. Es como si estuvieras guardando agua, ¿no? Entonces, algunas características para las aguas freáticas, dependiendo de su profundidad, ¿no? Ahí tenemos algunos casos, repito. Entonces, aquí hablamos de conceptos que ya ustedes conocen: presión hidrostática, presión atmosférica, ¿no? Cosas que ustedes lo han visto en otros cursos que les va a relacionar para encontrar la información del caso, ¿no? En las aguas
artesianas ya estamos hablando de profundidades mayores, ¿no? Entonces, en la medida que sea por encima de 30, ya estamos hablando de costos mayores. Y en la medida que los costos sean mayores, obviamente hay que pensar seriamente en que se hace o no se hace, ¿no? Hace un tiempo, me acuerdo, nos buscaron a nosotros, bueno, para un trabajo que se quería hacer en la selva, ¿no? Cuando te hablan de la selva, uno dice, ¿dónde es? Porque la selva es selva. Pues era una zona un poco media complicada porque estaba, creo, una zona donde había un campamento, me parece, ¿no? Entonces, pero el problema es que ellos no tenían agua. Entonces, ¿qué hacían con el agua? Los conducían a través de cisternas para, digamos, el batallón que se encontraba en la zona. Lo que querían ellos que alguien vaya, haga el análisis y la perforación para ver, ellos sacar su propia agua y almacenarlo y tener agua, ¿no? Entonces, por cosas del destino, yo nunca pude ir por la falta de tiempo también, porque solamente viajar era bastante tiempo. Y recomendé a un amigo para que vaya, no sé cómo le habrá ido, no sé nada hasta ahora de él, ¿no? Pero básicamente para que vean ustedes, ¿no? Pero era una cosa así: yo quiero que vayas, yo quiero que evalúes, yo quiero que analices, yo quiero que me des precios, ¿no? Y por supuesto otras cosas más, no lo sé, pero era todo en un par de días, ¿no? Y cosas como esas se dan, ¿no? Entonces habría que ver, pues, usted sabe, algunos parámetros, a ver si de repente hay, si usted ve algunas plantas por ahí, ¿no? Estamos hablando de que el agua no está muy profundo, ¿no? Pero si todo es seco, es complicado, ¿no? ¿De dónde puede sacar agua, ¿no? Entonces de repente podríamos estar en estos casos, ¿no? Ya cuando se profundiza mucho más, ya de por sí pues los costos van a ir aumentando, ¿no? Y repito, a nadie le va a gustar pues invertir demasiado, y aparte que hay que tener maquinaria adecuada, ¿no? Bueno, ya esto ustedes lo conocen, esto es parte del ciclo hidrológico y lo que les decía en la mañana, ¿no? Cuando el flujo de agua cae a través de una precipitación, aquí están las dos cosas, ¿no? Que cae en el suelo, evapora, o que cae en las partes, digamos, en las áreas de pastizales, donde se genera la evapotranspiración. Pero en algunos casos va a generar infiltración. La infiltración que supera o se convierte en superficial o subterránea, aquellas que no profundizan mucho, aguas abajo van a aparecer, ¿no? Eso es lo que hablábamos en la mañana cuando decíamos que el río está seco y de pronto usted encuentra agua, ¿no? Oh, sorpresa, usted aparece aguas abajo, va a encontrar agua, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Simplemente es producto del proceso que se está dando del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, pero cuando ya esto profundiza demasiado, pues esa gota de agua se queda pues atrapada por muy buen tiempo, ¿no? Hay que ver, decíamos, en la medida que estemos más profundamente, la captación de nuestros recursos obviamente nos garantiza que el flujo de agua es de mejor calidad, ¿no? Eso nos da pues una tranquilidad, y de acuerdo a eso pues al menos podemos invertir más en la construcción. Sin embargo, tenemos la certeza de que tenemos mejor calidad de agua, por lo tanto al menos en esa parte vamos a tener un punto a favor, ¿no? También podemos hablar de este tipo de pozos para hacer perforaciones. Hay diversas formas de hacer perforaciones. ¿Alguien ha hecho perforaciones de pozos? ¿Usted? ¿No? Entonces, las maquinarias hay que tenerlas al lado. Hay que buscarse, a veces, por ejemplo, he visto en Ica, no he hecho perforaciones tampoco, pero he visto en Ica que hay gente que tiene la experiencia adecuada, ¿no? O sea, tiene mucha experiencia en eso. Entonces, trabajando y a través de la maquinaria uno puede encontrar rápidamente, sin hacer demasiados costos, ¿no? Porque no sé, llega un momento dado en que ya no puedes seguir perforando porque te puedes gastar demasiado y no consigues nada, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, parte de algo, ¿no? El cual usted está, digamos, logrando extraer, ¿no? Hablábamos también hace poco en las galerías filtrantes, que es las que nos permiten, pues, también captar agua, ¿no? Empleando, digamos, la forma del acuífero o a través de las características, ya sea dirección,
de la pendiente que se ha dado. Bueno, esta es parte de una gráfica en la cual puede usted ver cómo se va presentando el acuífero, perdón, la galería filtrante. Aquí tenemos una fórmula que relaciona el caudal versus el coeficiente de permeabilidad, ¿no? En la medida que, y eso ahí sí, creo que todavía se mantiene en las carreras la mecánica de suelos 1 y 2, ¿no? ¿Geotecnia llevan o no? Por ejemplo, en Lima es un curso así, obligatorio. Todos llevan geotecnia, aparte de geología. Entonces, y esos están pues preparados ¿para qué? Para trabajar en minas, ¿no? Y manejan mucho la parte de lo que estamos mencionando en este instante, ¿no? Es una carrera, es una maestría, me acuerdo en el extranjero, yo creo la geotecnia, ¿no? Entonces, cuando tengan oportunidad, sería bueno llevar un curso sobre eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, y aquí hablamos de la ecuación de la ley de Darcy, ¿no? La que ustedes escucharon también cuando hablábamos de tuberías, ¿no? Pero en este caso involucra a la permeabilidad, ¿no? Si un elemento, si un suelo es más permeable, permite que el agua se infiltre, ¿no? Si no es y a la vez también permite que el agua se pueda movilizarse, pues, ¿no? Lo contrario es que quede atrapado en esa zona y no avance para nada. Entonces al final se queda, digamos, no podemos aprovecharlo, ¿no? Entonces la permeabilidad permite que a la vez permite ascender, también puedes, digamos, aprovecharlo, ¿no? A través de una perforación, a través de diferentes características. Bueno, ahí un ejemplo que creo que ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado es agua, todo lo que hablamos es conducción de flujo, ¿no? Ahora, usted lo cambia en la medida que usted lo conduce a través de una sección, y estamos hablando de un área, y a través de eso el caudal, es cierto que si hablamos de agua subterránea se van a generar algunos cambios o modificaciones a través de las pérdidas, pero seguimos hablando de conceptos que ya ustedes lo han visto o su docente le ha dado en sus cursos formativos, ¿no? Entonces, decíamos, en el caso de los pozos, por lo general son básicamente aprovechamientos que se dan por lo general en lugares donde hay mayor escasez de recursos, ¿no? Entonces, porque si tienen la opción de usar el agua sin necesidad de gastar más, no lo vas a hacer, ¿no? Aprovechas lo que tienes. Entonces, pero también es parte de una fuente que nos permite, pues, si se quiere cubrir una demanda que cada año, cada vez va a ir aumentando. Como les decía en la mañana, ustedes hoy son 3, mañana son 6 y luego no son 4, ¿no? Son 6 nomás. Es decir, no van a pensar mal. Pero esto va aumentando y eso genera mayor consumo, ¿no? Y todavía no hablamos de aumento de dotación, perdón, de oferta. Seguimos hablando con la misma oferta, pero la demanda sigue aumentando, ¿no? Entonces esa es un poco la situación, ¿no? Bueno, hay una parte de una imagen donde puede usted ver cómo se puede extraer. Me acuerdo mucho, por ejemplo, se hizo una tesis en Casma, que es una zona también bastante pobre de recursos agua, sobre el aprovechamiento de un pozo de agua, y lo único que se había generado, imagínate, pues, como hablábamos en la mañana, un canal de tierra hace pérdidas que están pues casi por encima del 50%. Entonces ahí se aprovechaba el agua y se llevaba a través de un canal de tierra, más o menos 1,5 kilómetros, para luego aprovecharlo. Entonces a alguien se le ocurrió generarle un canal, ¿no? Generar un canal de concreto, luego ponerle su medidor, y a través de eso obviamente la oferta aumentó, ¿no? O sea, en sí la oferta era la misma al inicio, pero la pérdida pues generaba que
no se tenga toda esa cantidad de agua. Y se hizo una experiencia muy interesante, ¿no? Planteándole qué cultivos más se podían instalar en el lugar, si se podía ampliar digamos el área, la frontera agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir, no en cantidades, digamos, extraordinarias, pero ya había un aumento de la oferta existente, ¿no? Bueno, hablábamos de antes, hace poco también, sobre algunas características para la localización de la fuente de agua, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos ayuda mucho es la experiencia. Y ahí, ¿dónde vamos? A la población, ¿no? Entonces, por eso decíamos, si usted quiere construir una defensa en un río y no le pide la información o no logra que la información de aquel usuario que vive al frente del río y que año a año ve cómo el río barre las defensas, obviamente está perdiendo una gran información, ¿no? O sea, porque nosotros podemos hacer estudios, podemos calcular en base a nuestra información hidrológica, podemos calcular, digamos, las alturas para nuestros márgenes o las estructuras de protección, pero si el caudal no está adecuadamente calculado, obviamente va a superarlo. Aparte que en los ríos no vas a poder cubrir pues las 50 o 60 kilómetros que tiene el río, no lo vas a proteger con defensas. Y en este caso igual, si tú vas a un lugar y quieres, digamos, localizar las fuentes para abastecimiento, no hay más que la población, ¿no? Entonces ellos conocen. Entonces esa información, más lo que tú tienes, más tus conceptos, más tu manejo, más todo lo que tú tienes, haces un mejor trabajo, ¿no? Entonces hay que aprovechar la información que existe, ¿no? Definir los tipos de fuentes, ¿no? Entonces si tenemos uso poblacional, perdón, si tenemos agua superficial, trabajemos con agua superficial, ¿no? Si no hay otra opción, aguas subterráneas. ¿Qué tipo de aguas subterráneas? Lo veremos en la medida que analicemos nosotros el tipo de fuente con el cual vamos a contar, ¿no? Bueno, esto ya, por ejemplo, en lo que es pozos, este tipo de estudios, hay empresas que se encargan de eso, ¿no? O sea, ya no se acuerda, antiguamente, no sé si usted, cuando llevaba el curso, sobre todo los ingenieros agrícolas, acá no hay ningún agrícola, ¿no? Los ingenieros agrícolas, me acuerdo que hacían, se iban al campo y tomaban los sondajes, ¿no? Se hacía una perforación y uno iba ubicando, en la medida que encontrabas, sacabas, me acuerdo yo fui con la Universidad Agraria, cuando estuve haciendo la maestría, fuimos, nuestra primera práctica lo hicimos en Mala, me acuerdo, ¿no? Y comenzábamos a ubicar, pues, en dónde estaba la napa freática, dónde encontrábamos agua, ¿no? 5 metros, 10 metros ahí perforando, ¿no? Y de pronto sacabas ya agua húmeda, ahí está el agua, ya está cerca, ¿no? Pero hay cosas como esta, ¿no? Pero ahora ya no, pues ahora hay empresas que se dedican justamente a darte toda esa información. Y además te dan el expediente completo. Así que ya sabe usted, y ya sabe cuánto cuesta, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, si usted va a hacer ese trabajo, va a esas empresas, los lleva y ya tienes solamente para completar la información. O sea, ya sabes si hay agua o no. Simple. Entonces, eso es más o menos lo que existe, ¿no? Bueno, entonces decíamos, pueden haber galerías filtrantes, sean de tipo vertical, horizontal o combinadas, puede haber manantiales, puede haber pozos profundos. Miren la cantidad de alternativas que pueden existir para poder encontrar nuestra oferta de agua, ¿no? Algunos aspectos que nos diferencian, el agua subterránea del agua superficial. ¿Lo ven?
Por ejemplo, en los parámetros, miren qué pasa con la turbina, si que el color, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las temperaturas, ¿no? ¿Qué pasa con la dureza? ¿Qué pasa con la estabilidad? ¿Qué pasa con la contaminación? Hay dos tipos de contaminación, ¿no? Ustedes en el curso de... ¿Llevan también ingeniería ambiental, creo que llevan? Sí, ¿no? Por ejemplo, ahí hay diversas formas de contaminación. Pero aquí, repito, dependiendo de dónde se encuentren las aguas, hay que ver también, por ejemplo, hoy se trabajan con los silos, ¿no? Que es una de las formas cuando no hay el sistema de saneamiento adecuado. Entonces, el gran daño que se genera, pues, producto cuando no hay, o una población no tiene agua, ¿no? Agua potable, ni tiene, digamos, saneamiento, no tiene a dónde arrojar, pues, lo que normalmente sucede en las ciudades. No hay una planta de tratamiento. Entonces ahí es donde los ríos, todos los ríos, un solo ejemplo, el río Rima, por ejemplo, es un río que captura todos los desechos de las poblaciones de los distritos de Lima, ¿no? Entonces usted cuando vaya al Callao, por ejemplo, en la zona, si viene por el aeropuerto, va a pasar por un puente, la zona de, no me acuerdo exactamente el puente, pero usted va a encontrar que en las épocas de estiaje, o sea, cuando no hay agua, va a encontrar esas aguas justamente con esos elementos, ¿no? Ahora, el detalle no queda ahí, ¿no? El detalle es que eso es parte de un proyecto en el cual hay zonas agrícolas, ¿no? Zona agrícola y que siembran verduras, así de simple. Eso está al costado del aeropuerto, ¿no? Pero más allá de eso, ustedes saben que esas aguas, al penetrar en el suelo, son parte de las aguas subterráneas. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren todo ese proceso que tiene que ver justamente, a pesar de la protección, dependiendo de en qué momento se encuentre el nivel del acuífero. Entonces, toda una política, digamos, de saneamiento, una política que involucra un trabajo, digamos, más a largo plazo, que va a vincular para de qué manera modificamos nosotros nuestras costumbres, nuestros hábitos, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? Toda una campaña. Imagínense, decía pues el autor que le estaba mencionando en la mañana, o hace poco, decía pues esa famosa frase de que agua es vida, simplemente significa de que si usted tiene agua, tiene salud. Estamos hablando de agua potable. Si tiene usted saneamiento, también tiene salud, porque no tienes dónde expulsar esas cosas, a dónde lo vas a eliminar. Entonces, y si no lo tienes, ya está generando elementos, lo que llamamos los vectores, ¿no? Todos los elementos contaminantes que van a venir partiendo desde ahí. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en agricultura, no sé si ustedes se han dado el trabajo o alguien ha trabajado con ellos o tiene familiares, hay un proceso de aplicación de pesticidas que se hacen sobre todo a los que les gusta tanto por ejemplo, a ver un ejemplo práctico, la sandía o la fresa que nos gusta tanto. A mí sí me gusta la fresa. Entonces, por ejemplo, esos elementos son elementos que para poder producir, para poder ser aprovechados, requieren de aplicaciones constantes de pesticidas y en dotaciones bastante fuertes. Habría que hacer obviamente un análisis de ese tipo de contaminantes, pero el elemento termina ahí, termina de que aquella persona que está aplicando, y si le sobra ese elemento, ¿qué hace? Lo arroja al agua, y el agua se junta con el otro y comienzas a contaminar, y probablemente vos abajo alguien va a coger el agua. O sea, miren esa cadena, ¿no?, que generamos nosotros mismos. Entonces, no es solamente que le entreguemos herramientas a las personas para cambiar, sino somos nosotros los que empezamos o que debemos empezar a cambiar, ¿no? Y ahí, repito, cuando uno tiene más edad, tiene esa facilidad de decir, jóvenes, se les paso el trabajo que viene a continuación. Pero es así, ¿no? Entonces, es un poco como que nosotros trasladamos esa problemática, y ahí donde decíamos, en la mañana decía eso, ¿no? Hay tareas que uno tiene que continuar para que esto de una u otra manera cambie.
porque si no solo nos quedamos en esta teoría que nos dice, o que lo podemos revisar y leer, ¿no? Entonces miren todas las características que nos permiten hacer análisis antes y hacer pues trabajos para que esto de una u otra manera vaya cambiando, ¿no? Entonces decíamos que supuestamente, hablando de esto, tenemos una exposición mayor de contaminación de las aguas superficiales comparados con la contaminación de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces ahí, pero siempre hay los riesgos, ¿no? Entonces, tenemos también en lo que llamamos las partes cuantitativas. Entonces, ¿quién genera más agua? El agua superficial, ¿no? Yo puedo tener mucho más agua requerida, pero también a su vez yo tengo mayor demanda, porque en el agua subterránea superficial va a encontrar múltiples usos. En el agua subterránea no necesariamente, a pesar de que uno está recogiendo menos cantidad de agua. Estamos hablando de litros, 10 litros, 5 litros, 8 litros, 15 litros, en muchos de los casos, y es bastante todavía esos valores, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí cuando hablamos del concepto de bombeo, ¿no? Primero dice caudales variables, es cierto. Si tenemos una bocatoma permanente, los caudales pueden ser constantes. Pero si decimos que más del 50% de las captaciones o bocatomas son no permanentes, obviamente vamos a tener caudales variables, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo van a sostener con los aumentos de caudales. En el caso de la agua subterránea, no, tú captas el agua y ese agua lo puedes mantener constante porque está sacando desde un embalse, entre comillas, no es la palabra exacta, de un acuífero, el cual puede ir extrayendo. Solo va a cambiar en la medida que disminuya o se exceda en el consumo y disminuya tanto que va a generar pues una disminución, ¿no? Con respecto al bombeo, ¿no? Y ahí se acuerda usted su ecuación de la energía, cuando decíamos que los puntos o las columnas de agua versus la pérdida de carga más la diferencia de cotas y el tirante en punto más el otro punto va a generar un balance. Y si eso no genera balance, pues coloco mi bomba o la altura de bomba para nivelar eso y a través de eso poder superar ese desnivel. Por lo general, decíamos, no necesariamente se requiere de bombeo, porque sí lo manejamos, sobre todo en el consumo básicamente agrícola, ¿no? Pero en el caso de la subterránea no, ¿no? Estamos hablando de 10, 20 y por debajo de 20, hasta más todavía, necesariamente necesitamos generar el bombeo, ¿no? Entonces, la captación dista mucho del lugar de consumo. Por ejemplo, imagínense dónde está la bocatoma de Trujillo, ¿no? Chavimoche. ¿A qué distancia está más o menos? ¿20 kilómetros? ¿10 kilómetros? ¿Cuántos? Sí, es bastante. Entonces, ahora, volvamos a la ecuación de continuidad. ¿Cuánto demora en llegar el agua? Si se seca. ¿Un día? Suponiendo el caso, ¿cuántos días se sostiene los reservorios del agua potable? Aquí. ¿Un día? Ya, un día. Entonces, vamos a suponer el caso que necesitan mantenimiento. Si nos quedamos con 3 días, hay restricción, ¿cierto? Entonces, miren, la conducción desde el inicio hasta el final. Tiene que llegar, no llega. Primero, ¿qué hace? Llega al reservorio, decanta, se procesa, se trata y luego sale, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que considerar. Por lo tanto, estamos hablando de una distancia determinada. En el caso de los pozos o el agua subterránea, usted puede encontrar, si el nivel de acuífero nos permite, podemos cogerlo, como el caso de agricultura. En agricultura, por ejemplo, hacen una perforación en su misma zona y desde ahí comienzan a regar, ¿no? Ahora, si no hay bombeo, costos de bombeo son bajos. Aquí los costos son mucho mayores, ¿no? Pero repito, si no tienes otra opción, ¿qué te queda? ¿No? ¿Qué haces? No te queda otra cosa más que invertir mayores costos, es cierto. Sin embargo, no hay otra forma
¿Por qué creen que en zonas secas todavía se sigue instalando cultivos? Porque simplemente todavía hay el aprovechamiento de las aguas subterráneas, ¿no? Bueno, algunas conclusiones finales que quería dejarlos antes de concluir, creo que estamos por terminar, ¿sí? Era básicamente esto, ¿no? O sea, soy un convencido de que por más que hagamos una gran obra, una buena obra de construcción, del tipo de obra que usted quiera, si no logramos instalar, si no logramos vincular a las personas que van a usar esa obra, o sea, si no se sienten parte de ello, les aseguro que nada sostiene esa obra construida. No es el tema, pero como le digo, hace mucho tiempo hice un evento sobre la problemática del diseño de canales, por ejemplo, y ahí puede ver usted las cosas que hace el agricultor cuando no les gusta. La cantidad de medidores que han sido destruidos por el agricultor porque siente que no funcionan. La cantidad de bolsas de plástico que usted encuentra en el canal para levantar el tirante de agua. Las compuertas que han sido extraídas del lugar porque siente que han sido reguladas porque su capacidad o porque su dotación ha sido disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no logramos eso, por más que usted haga una buena construcción, igual lo van a tener. Entonces, por eso decíamos que si logramos hacer que la gente participe directamente en la protección, en la construcción y en el cuidado de las aguas, porque al final de cuentas las aguas las requerimos todos, usted y yo, y todos los que estamos acá. Si están contaminadas, no la tenemos, ni usted ni yo lo vamos a aprovechar. Entonces, por ahí es la idea de que debemos involucrarnos, ¿no? Otra cosa también es importante, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones, siempre hay una queja, ¿no? Siempre observamos eso, que las industrias son las que más contaminan. Tenemos, por ejemplo, en Chimbote, acá también seguro hay, pero en Chimbote me llamó la atención mucho, hay una campaña para proteger su bahía, por ejemplo. ¿Qué han hecho? Han trabajado con todos los alumnos de universidad, la Universidad de Santos lo trabaja, a través de un grupo que está protegiendo la bahía, por ejemplo, y están trabajando con los niños, se van a colegios, se van a instituciones, o sea, están haciendo toda una masificación de protección, de tal forma que decir, oye, las empresas industriales A, B, C, D, E, F son las que contaminan. Y las redes funcionan muy bien. Pero no solo hay que difundir las malas prácticas, pues también hay que difundir las cosas buenas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo leí un artículo que aquí en el Perú, aquí en Trujillo, se producían pues unos zapatos muy buenos, que inclusive lo usó pues Emma Watson, me parece. Entonces, eso también hay que difundirlo. O sea, ¿por qué solamente difundimos lo malo? Difundamos las cosas buenas. Y eso, por ejemplo, yo leí un artículo y hoy día tengo tiempo para ir a comprarme zapatos, vamos de pasada, para llevarme uno de ellos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? O sea, digo, lo bueno es lo bueno, pues hay que difundirlo, pero también lo malo para que la gente entienda o las empresas entiendan que esto tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Y que decíamos que nosotros debemos ser responsables del manejo del agua, ¿no? Esa mala costumbre que tenemos, por ejemplo, cuando uno se ducha, sobre todo hoy que tenemos, bueno, hace frío, ¿no? El agua caliente y el agua tibia, buscamos temperar el agua y estamos jugando con el dedito, con la manito y sigue cayendo agua, ¿no? Las damas creo que ponen el pie, creo que ponen, me parece. Pero cosas como esas, o estamos nosotros caballeros, nos afeitamos, ¿qué hacemos? Que cae el agua, ¿no? Y hay gente que de verdad lo necesita, ¿no? Obviamente nosotros no sentimos eso, ¿por qué? Porque estamos en una zona, en un área, en un lugar que quieres o no, está, digamos, beneficiado con el recurso. Pero piensen que nuestra población aumenta cada día más. Así como el Valle de Santa tenía agua con el río Santa, hoy está abasteciendo a otras cuencas, como en este caso la zona de la Libertad, y probablemente se le ocurre de repente abastecer a otro más. O nuestra población misma genere el aumento y la disminución de la oferta.
Entonces, todas esas cosas van a generar pues algún ejemplo para que después, de aquí para adelante, podamos ir modificando esta situación. Entonces, como decía al inicio, ¿no? O como siempre digo, la semana pasada estuve en Chimbote, la semana estoy aquí, la siguiente semana no sé dónde voy a estar, pero lo que siempre se dice desde las aulas de formación o de estos eventos en los cuales primeramente hay que felicitarlos a ustedes, porque hacer un esfuerzo un día domingo, en el cual es complicado, sobre todo los que tienen familia, dejar a la familia, no almorzar con ellos, cuando el domingo es un día sagrado para almorzar, y estamos en la misma situación, es un esfuerzo, pero es parte de la formación, ¿no? Y si queremos ser buenos, formémonos bien. O sea, esto es solamente un avance. Por ejemplo, ha habido varias cosas que no lo hemos hecho, repito, pero está ahí en la base, ¿no? Ustedes lo pueden aprovechar. Al final o lo piden o está la información ahí, ¿no? Hay mucho más información que quería hacer, pero no hemos tenido la facilidad para poder escribir tanto, por lo tanto, mejor hagan la revisión, revisen eso, y si tienen alguna duda, pues me la hacen saber, hay medios de información para comunicarse, pero lo que se quiere con esto es que lo que se aprenda, lo masifiquen, lo apliquen, les aseguro que no se van a olvidar de eso, ¿no? Bueno, sin ánimo de más, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Sería todo lo que quería decir. Gracias.